Un enfoque cristiano a la filosofía. Teorías sobre el conocimiento. Número 1. Monismo epistemológico. Según los monistas epistemológicos, el acto de la cognición es inmediato y directo. Para conocer se necesita la identificación de la idea del conocedor con el objeto conocido. Puede considerarse a D.C. Mackintosh como representante del monismo epistemológico, a guisa de introducción. Podemos tener, dice Mackintosh, una experiencia directa de los objetos y de esa manera adquirir un conocimiento comprobado. Una o dos declaraciones directas harán luz sobre su postura al respecto. Si bien es cierto que la realidad puede ser mayor que nuestra experiencia, siempre es posible afirmar que hay una identidad existencial o numérica básica, una identidad parcial o un traslape de la experiencia inmediata y la realidad independiente. Es esta identidad parcial o traslapo que hace posible la verificación. Existe una realidad allí afuera que la mente conoce gracias a la identificación de la mente con el objeto en el proceso cognoscitivo. Quiere decir que, para los monistas, la idea y el objeto se vuelven uno en el conocer, y la experiencia inmediata del percibidor constituye el conocimiento. Pero si los monistas epistemológicos están de acuerdo en lo que a la identificación en el conocimiento respecta, no sucede lo mismo en todo lo demás. Si la idea y el objeto se vuelven uno en el conocimiento, la naturaleza de ese uno tiene que dilucidarse. ¿El uno es idea o es objeto? En este punto los monistas epistemológicos se dividen en dos grupos, los pansubjetivistas y los panobjetivistas. Nos ocuparemos del punto de vista de ambos. 1. Pansubjetivismo. Al pansubjetivismo también puede dársele el nombre de idealismo monista epistemológico. Mackintosh llama a su teoría realismo monista crítico, porque todo se vuelve sujeto o idea en el acto del conocimiento. Puede tomarse a Jorge Berkeley como ejemplo de este tipo de monismo del conocimiento. Berkeley fue grandemente influido en su pensamiento por el sensacionalismo de John Locke. Locke había dicho que todo nuestro conocimiento viene de la experiencia misma. Los objetos tienen dos clases de cualidades cuando son percibidos por la mente: las primarias, que pertenecen al objeto mismo, y las secundarias, que solamente existen en la mente que percibe. Berkeley fue más allá del sensacionalismo de Locke, diciendo que todas las cualidades de los objetos existen únicamente en la mente de quien los percibe. Formuló su ingenua teoría con la frase siguiente: S, es, per, dpi, lo que traducido quiere decir, ser es ser percibido. Los objetos materiales no son más que grupos de percepciones en la mente que las percibe. Nada conocemos del mundo exterior excepto las percepciones que tenemos de él. Si Berkeley se hubiera detenido aquí, habría negado completamente la existencia objetiva del orden material. En vez de eso prosigue a demostrar la necesidad de la existencia de un eterno percibidor en el cual se funda el universo. De esa manera su idealismo se transforma en una interesante apología del teísmo. Aquí, desde luego, solamente nos interesa su subjetivismo del conocimiento. En lo que respecta a Berkeley, los objetos son solamente ideas existentes en la mente de quien los percibe. El mismo Berkeley reconoció la fragilidad de su monismo cuando llegó al problema de la existencia de otros egos o espíritus. Es obvio que los otros espíritus no existen en nuestra mente sino que tienen existencia propia. Tenemos nociones, pero no percepciones, de otros espíritus, escribe Berkeley. De esa manera recurre al dualismo epistemológico en relación con otras personas, lo que puede sugerir que todo conocimiento es dualista, al menos, así pretenden los dualistas. 2. Panobjetivismo. Los materialistas y los naturalistas rechazan el tipo de monismo arriba explicado y sostienen el punto de vista de que todo conocimiento envuelve al objeto. Siendo que los materialistas afirman que la mente es material o, a lo sumo, un derivado de la materia, la anterior resulta una conclusión obvia. El filósofo griego, Demócrito, es generalmente considerado como el padre del materialismo. Para él, la realidad se compone de átomos materiales en eterna interacción. La mente no es sino la aglutinación de los átomos más finos y pulidos. En el acto de conocer, las partículas del objeto conocido chocan contra la mente del conocedor y produce la reacción llamada conocimiento. Demócrito se asió a una teoría materialista cruda que fue más tarde desechada por los materialistas, aunque estos todavía creen que el conocimiento es un tipo de interacción en la naturaleza. El neorrealismo puede considerarse como un tipo moderno de panobjetivismo. De acuerdo con esta escuela filosófica, la realidad no es ni materia ni mente en el sentido en que corrientemente se piensa o experimenta.
Ellos afirman que la realidad puede analizarse reduciéndola a partículas o instantes a los cuales dan el nombre de entidades neutrales. La experiencia está formada por estas entidades que se relacionan o agrupan de diversas maneras, dando por resultado objetos que nosotros consideramos como mentales o como materiales. El conocimiento se convierte en una interrelación de entidades en una situación específica. ¿Son consecuentes los panobjetivistas? Ellos reconocen que algo más que una relación accidental existe cuando los grupos de entidades se relacionan en una situación de conocimiento. El conocimiento se da solamente cuando hay atención o selección de parte de un cierto grupo de entidades, la mente conocedora. Existe un elemento de conciencia en relación con el grupo de entidades, elemento que no puede ser negado ni pasado por alto. Este funcionar selectivo de ciertas entidades no pueden explicarlo de una manera adecuada los panobjetivistas. Más objeciones a esta postura saldrán a luz cuando hagamos una evaluación de la psicología conductista sobre la cual descansa. Número 2. Dualismo epistemológico. El dualismo epistemológico sostiene que hay siempre dos distintos aspectos en cada situación de conocimiento, la mente que conoce, o conciencia, y el objeto exterior conocido. Y estos dos elementos no deben nunca identificarse en el acto cognoscitivo. Juan Locke, por ejemplo, era dualista. Él decía que el conocimiento viene de sensaciones procedentes de objetos externos, juntamente con reflexiones que son las percepciones de la actividad interna de la mente. El conocimiento consiste en el reconocimiento del acuerdo o desacuerdo entre nuestras ideas, sensaciones y reflexiones. Existe la idea y existe también la realidad conocida. Los objetos tienen cualidades que existen en ambas y que la mente está en la capacidad de captar. Idealistas individuales como Lotze, Ward, Boune y muchos otros fueron dualistas en epistemología. El profesor Brickman es un decidido defensor del dualismo en la actualidad y por eso nos ocuparemos de sus argumentos. Brickman hace una distinción clara entre situaciones experimentadas y situaciones creídas. Las primeras son las experiencias inmediatas, o el yo consciente. La experiencia, o conciencia, es siempre inmediata pero no constituye nunca conocimiento, según él. Una situación experimentada es la información inmediata de la conciencia, un enterarse de algo, pero no es conocimiento. Existe conocimiento cuando la experiencia inmediata está relacionada con todo el yo y la sensación presente es reconocida como producto de una situación creída con base en experiencias pasadas. En otras palabras, el conocimiento no es nunca inmediato sino que es siempre ilativo. De esto sigue que la conciencia inmediata y el objeto nunca se juntan. Nuestras ideas, situaciones experimentadas, son siempre acerca de objetos, situaciones creídas. Conocemos tan solamente cuando los objetos de la experiencia presente se organizan, clasifican, etc., a la luz de la historia pasada de la misma persona que los experimenta. Monismo y dualismo. El debate entre los monistas y dualistas epistemológicos, como las aguas del arroyo, no tienen fin. Será de interés dedicar algunas líneas a los puntos principales sobre los cuales discuten. Una de las objeciones hechas generalmente por los monistas es que el dualismo desemboca en el agnosticismo. El dualista, dicen, no tiene cómo juntar la idea con el objeto, por lo que no hay conocimiento posible. Se acusa a los dualistas de hacer de la experiencia un milagro para explicar el conocimiento. Estos están prestos a responder que una situación de conocimiento es siempre aquella en que una idea busca conocer un objeto que no es la idea. Por conocer entienden la habilidad de la mente de captar objetos que no son nunca una parte de la misma. Aún más, los dualistas señalan que sería imposible conocer el pasado con una postura monista, que es imposible que haya eventos pasados monísticamente inmediatos. Sin embargo, los monistas alegan que hay siempre en la experiencia presente algo que hace posible el conocimiento del pasado. Los monistas también argumentan diciendo que la ciencia presupone el monismo en el conocimiento. El dato estudiado y analizado por el científico es experiencia sensoria, inmediata. Si bien es cierto que los científicos trabajan con lo inmediato, los dualistas muestran que la materia no termina aquí. El análisis científico conduce siempre a la postulación de puntos, conceptos u objetos de alguna clase, que no se encuentran para nada en la experiencia inmediata. Son inferencias sacadas de los datos de la experiencia. De esa manera el dualista sostiene que la ciencia respalda su punto de vista de que el conocimiento es siempre ilativo. Los monistas agregan que hay casos de conocimiento inmediato o directo. Existe un conocimiento de enteramiento directo e inmediato al que puede reducirse finalmente todo conocimiento.
Los dualistas están bastante dispuestos a admitir la idea del enteramiento, pero no están dispuestos a admitir que tal cosa sea conocimiento, ni que eso pruebe que la idea y el objeto se vuelvan uno en el conocimiento. Lo que los monistas pretenden realmente es que hay una clase de conocimiento intuitivo. Es interesante saber que algunos lógicos admiten esto como una posibilidad de lo que a veces recibe el nombre de inducción intuitiva. El mismo Aristóteles reconoció que hay, al parecer, ciertas relaciones que son captadas con rapidez por la mente. Hay casos en que se reconoce que lo que es cierto de un ejemplo es también cierto de todos los ejemplos de la misma clase, de modo que si se aumenta el número de ejemplos no aumenta el conocimiento de la naturaleza esencial de la clase en cuestión. El Dr. Serlos cita el siguiente ejemplo de la lógica de W. Johnson, por ejemplo, al juzgar sobre un solo ejemplo de las impresiones rojo, anaranjado y amarillo, que la diferencia cualitativa entre el rojo y el amarillo es mayor que la que hay entre el rojo y el anaranjado, donde se presupone hecha la abstracción del tamaño y la forma. Este solo juicio es implícitamente universal, porque lo que afirma de la relación entre el rojo, el anaranjado y el amarillo en este caso particular tiene aplicación a todos los casos en que puedan presentarse el rojo, el anaranjado y el amarillo. Una cosa es sostener o aún admitir que pueden existir casos de conocimiento inmediato o intuitivo, y muy otra es deducir de ello que todo conocimiento es inmediato e intuitivo. Los dualistas están también prestos a decir que, en casos como el citado, no se hace evidente que la mente y el objeto se vuelvan uno en el conocimiento. Dualistas como Brickman también ponen en duda la existencia de un dato inmediato que haga posible el conocimiento. Él hace ver que el presente es muy fugaz, está siempre pasando. Es por eso que la experiencia falla, porque es temporal, no tiene suficiente duración como para ser inmediata. Esta clase de argumentos no parece tener mucho peso. El monista no cree que el elemento tiempo sea crucial. No importa cuán breve sea una experiencia, siempre es posible que constituya conocimiento. Además, los dualistas deben recordar que ellos también usan este momento fugaz como paso necesario en el desarrollo de la teoría dualista. Quizá lo mejor sea desestimar este argumento por su magro valor. Los monistas tienen otro argumento en favor de su teoría, que se basa en la creencia en un yo absoluto, u omniinclusivo. Claro que si toda la realidad pertenece a un yo, el conocimiento monista tiene que ser verdadero. Pero los problemas que surgen de un tipo de metafísica panteísta son tan grandes, que la mayor parte de los pensadores se alejan de esta postura. Además, el postulado de un absoluto no ayuda en nada a resolver el problema epistemológico en el plano humano. Además de esta evaluación del monismo, Brickman expresa los principales argumentos que, según él, apoyan el dualismo. Son los siguientes. 1. La referencia transtemporal apoya el dualismo. 2. La referencia transespacial implica el dualismo. 3. La creencia en la existencia de otros egos precisa el dualismo, porque los otros no pueden ser parte del conocedor. 4. El dualismo no niega la existencia del sujeto, panobjetivismo, ni del objeto, pansubjetivismo, sino que afirma ambos. 5. El dualismo explica el problema del error, para el cual el monismo no tiene una explicación satisfactoria. 6. Finalmente, el dualismo deja libre la cuestión metafísica para futuras investigaciones. Antes de llegar a una conclusión final sobre el problema del conocimiento, mencionaremos otra teoría. Número 3. Instrumentalismo. Se han hecho esfuerzos en años recientes de parte de los naturalistas evolucionistas, para evitar el viejo debate entre el monismo y el dualismo, y en su lugar plantear el problema del conocimiento de una manera nueva. Instrumentalismo es el nombre más comúnmente dado al sistema defendido por Juan Dewey y su escuela pragmática. Según Dewey, el conocimiento es acción, como lo dice en sus conferencias de Gifford, en busca de la certeza. El proceso de conocer es una actividad del organismo humano que busca la adaptación de sí mismo al medio ambiente. En general, todos los naturalistas se adhieren a la concepción conductista de la personalidad. El hombre no es, en manera alguna, cualitativamente diferente del animal. En el largo proceso del progreso evolucionista, la mente o pensamiento se ha desarrollado como el único instrumento del hombre para resolver sus problemas. Según Dewey, el hombre jamás piensa sino hasta que se enfrenta a algún problema. El pensamiento es tan solo el curso de la acción que sigue en su esfuerzo por encarar el problema del momento. Conocer significa que el curso de actividad seguido ha sido acertado porque el problema ha quedado resuelto. Una situación cognoscitiva es equivalente a un curso fructuoso de acción.
El profesor Arturo Lovejoy ha dedicado tiempo considerable a hacer una evaluación crítica de la filosofía de Dewey. Lovejoy se ha extendido ampliamente en su trabajo para hacer resaltar la inconsecuencia de la postura de Dewey en relación con el conocimiento, especialmente porque éste parece estar de acuerdo tanto con el monismo como con el dualismo. Sin embargo, siendo que Lovejoy hace sus objeciones a Dewey desde el punto de vista de la epistemología tradicional, su crítica tiene poco peso. Para evaluar la epistemología de Dewey, hay que hacerlo en relación con la visión que tenía del mundo tomado en su totalidad. Si el naturalismo de Dewey es cierto, entonces su teoría del conocimiento es bastante lógica. En otras palabras, si el hombre no es más que un animal que está tratando de adaptarse a un medio ambiente variable, entonces la teoría de Dewey está bastante de acuerdo con los hechos. En último análisis, su epistemología quedará en pie o caerá juntamente con su concepto de la realidad. Puede señalarse aquí, empero, que el instrumentalismo de Dewey no concuerda con ciertos hechos de la experiencia. Según él, el hombre piensa únicamente para vivir, es decir, por autoconservación. Pero sucede que todo lo que nos rodea constituye amplia evidencia de que el hombre vive para pensar. El arte, la ciencia, la literatura, todos los valores de la vida son testimonios vivos de la verdad de que el hombre se preocupa por algo más que la supervivencia biológica. La teoría de Dewey podría llegar a negar toda la naturaleza altruista de la vida y lógicamente culminar en la doctrina de la sobrevivencia del más apto. Su instrumentalismo haría imposible la escritura misma de su propia filosofía, porque no parece que la misma sea esencial para la autoconservación o para la solución de algún problema urgente. Conclusión. En lo que a una teoría satisfactoria del conocimiento respecta, el instrumentalismo debe descartarse, ya que algunas de sus implicaciones parecen estar bastante en contra de los hechos. Con relación al conocimiento monista y dualista, puede ser que, en ciertos casos, sea posible conocer mediante una captación intuitiva de la verdad. Si esto es así, será necesario limitarlo a casos muy raros, por cierto. El dualismo de idea y objeto parece ser la explicación más lógica y satisfactoria de este problema. El hecho de que la mente es capaz de conocer sin necesidad de ponerse en real contacto con el objeto, es algo que debe admitirse como una presuposición fundamental del acto cognoscitivo. No hay duda de que los dualistas parecen presentar la concepción más sencilla y clara del proceso del conocimiento. Sin embargo, la forma exacta en que la mente capta el objeto que está fuera de ella, sin duda permanecerá para siempre más allá del alcance del entendimiento humano. En lo que al realismo cristiano toca, parece no haber objeción alguna al dualismo, aunque sí parece no haber lugar para el monismo. En el caso del acto de conocer a Dios, es evidente que él no llega a ser parte de la mente conocedora. Dios se da a conocer a la mente sin la identificación que con frecuencia se encuentra en el monismo, tal como el misticismo. Conocer a Dios no significa hacerse uno con él en el acto cognoscitivo. Tal parece que los realistas cristianos son dualistas epistemológicos en todos los órdenes del conocimiento.